Si esa foto solo la tenía tu prometido, entonces el hombre del que deberías tener miedo no soy yo. El teléfono de Oriol volvió a iluminarse cuando el taxi cruzaba la avenida de Aragón bajo lluvia fina que convertía los semáforos en manchas rojas sobre el parabrisas. Nekane miró por costumbre el espejo retrovisor y entonces la vio su propia cara en la pantalla del desconocido. No era una fotografía pública, ni una imagen tomada desde la calle, ni una de esas fotos que cualquiera podía encontrar en una red social. Era ella sentada en el pequeño balcón de su piso, con una camiseta gris demasiado grande, el pelo recogido y una taza azul entre las manos. Koldo había tomado aquella foto 3 semanas antes, una mañana, en la que Nekane ni siquiera había querido posar. Sintió que el volante se le endurecía entre los dedos. Sin decir nada, bloqueó las puertas y cambió de carril. Oriol levantó la vista al notar el giro brusco, pero Nekane ya había tomado la decisión. En lugar de seguir hacia el hotel que él había indicado, condujo hacia la comisaría más cercana manteniendo la voz fría. «No voy a llevarte donde has pedido. Vamos a la policía». Oriol miró primero la ruta del navegador y después el reflejo de ella en el espejo. No intentó tocar la puerta ni elevar la voz. Guardó el móvil despacio y respondió: «Hazlo si eso te hace sentir segura. Pero antes, mira bien la foto que acabas de ver». Nekane apretó la mandíbula. «Sé perfectamente lo que he visto». Entonces él añadió algo que le heló la sangre. «No, solo has visto tu cara. Todavía no sabes por qué estaba en mi teléfono». Durante unos segundos, solo se oyó el limpiaparabrisas y el rumor húmedo de los neumáticos sobre el asfalto. Nekane conocía esa parte de Valencia, incluso con los ojos cerrados, pero aquella noche cada esquina parecía distinta, como si la ciudad hubiera cambiado de forma al mismo tiempo que su vida. Oriol dejó el teléfono sobre el asiento sin acercárselo. «Hay una mujer usando tu nombre desde hace meses. Se presenta como Nekane Soler. Firma como tú y entra en lugares donde la mujer que conduce este taxi nunca ha estado». Nekane soltó una risa breve, incrédula y sin humor. «¿Y esperas que crea que eres una especie de salvador?» Oriol negó con la cabeza. «No necesito que me creas. Necesito que llegues a la comisaría con suficientes preguntas para que no te manden a casa pensando que esto es un malentendido. Si quieres descubrir quién estaba robando su vida, acompaña esta historia hasta el final». Solo 40 minutos antes, su mayor preocupación había sido terminar el turno a tiempo para cenar con Koldo. Nekane Soler tenía 28 años y llevaba 4 trabajando con aquel taxi blanco que todavía pagaba mes a mes. No era la vida que había imaginado a los 20, pero sí una que se había ganado sin favores. Le gustaba la rutina de revisar los espejos antes de arrancar, limpiar el salpicadero al final de cada jornada y anotar en una libreta los gastos que no podía permitirse olvidar. Koldo solía bromear diciendo que ella trataba el coche como a una segunda casa. Nekane respondía que al menos aquella segunda casa nunca le pedía que confiara a ciegas. La ironía de esa frase todavía no existía para ella cuando aceptó la carrera que cambiaría todo. Había recogido a Oriol cerca de un hotel de lujo donde esa noche se celebraba una recepción privada. Él no llevaba maleta, solo la carpeta y el teléfono. Antes de subir había comprobado 2 veces la matrícula, algo que a Nekane le pareció normal en un pasajero prudente. «¿Al centro?», preguntó ella. «Primero a la calle Colón y luego te digo», respondió él. Durante los primeros minutos no hablaron. Nekane escuchó la radio a volumen bajo mientras respondía mentalmente a los mensajes de Koldo que aparecían en la pantalla fijada junto al volante. Su prometido insistía en saber cuánto le faltaba para terminar. Habían acordado cenar juntos y revisar unos documentos del alquiler del piso al que pensaban mudarse después de la boda. Nekane no sospechaba que precisamente los documentos serían una de las primeras grietas de la noche. Oriol rompió el silencio con una pregunta que en aquel momento pareció inocente. «¿Llevas mucho tiempo trabajando de taxista?», Nekane respondió sin mirarlo. 4 años. Él asintió, como si confirmara algo, y luego preguntó si siempre había vivido en Valencia. Aquello sí la incomodó. «¿Es una entrevista o un trayecto?». Oriol pidió disculpas y dejó de hablar, pero Nekane alcanzó a ver que anotaba algo en el teléfono. A partir de entonces comenzó a observarlo con más atención. No porque tuviera miedo, todavía no,
sino porque el oficio le había enseñado a distinguir entre un pasajero curioso y uno que parecía saber demasiado. Cuando él recibió un mensaje y la pantalla se iluminó, el espejo retrovisor hizo el resto. Allí apareció la fotografía del balcón y con ella se deshizo de golpe la frontera entre su trabajo y su vida privada. Ahora, camino de la policía, Oriol abrió la carpeta sin pedirle que detuviera el coche. Sacó 3 impresiones y las sostuvo de manera que Nekane pudiera verlas únicamente al detenerse en un semáforo. La primera mostraba a una mujer de cabello oscuro entrando en una gala con un vestido verde. La segunda era una ficha de acceso donde se leía claramente Nekane Soler. La tercera contenía una firma que Nekane reconoció antes de querer reconocerla. Era su forma de escribir la N. Su manera de cerrar la R, incluso aquella inclinación absurda que Koldo decía que parecía una ola. «Eso puede copiarse», murmuró. «Sí», respondió Oriol, «pero copiar una firma es más fácil cuando tienes muestras suficientes». «Y alguien ha tenido muchas». La luz cambió a verde. Nekane arrancó sin sentir los pies. Oriol explicó que trabajaba verificando fraudes de identidad para clientes privados y que había empezado a investigar el nombre de Nekane después de que un empresario estuviera a punto de transferir dinero a una operación sospechosa. Se presentaba como una profesional discreta, con conexiones en eventos exclusivos y una historia personal lo bastante normal como para parecer auténtica. «Usa tu nombre, tus datos y fragmentos de tu vida», dijo Oriol. «No intenta parecerse a ti todo el tiempo. Solo necesita que los documentos y las respuestas coincidan cuando alguien pregunta». Nekane sintió una punzada de rabia. La idea de que una desconocida estuviera contando sus recuerdos como si fueran propios le parecía más invasiva que el robo de dinero. «¿Cómo se llama de verdad?», preguntó. Oriol dudó apenas un instante. Abril Yebra. Era la primera vez que ese nombre entraba en la vida de Nekane. No le produjo ninguna emoción concreta, solo una sensación desagradable de vacío, como una puerta abierta en una habitación que debía estar cerrada. «¿Y por qué no habéis ido ya a por ella?». Oriol respondió que todavía no sabían quién le proporcionaba los datos ni cuántas personas participaban en la operación. Algunas imágenes podían obtenerse en Internet, algunos documentos podían falsificarse, pero otros detalles venían de un círculo íntimo. Nekane quiso decir que su círculo íntimo era pequeño, casi inexistente. Su madre vivía lejos, sus amistades conocían poco de sus papeles y Koldo era quien más acceso tenía a todo. El nombre de su prometido apareció en su mente y ella lo rechazó de inmediato. La comisaría estaba a menos de 2 kilómetros cuando Oriol volvió a desbloquear el móvil y abrió la fotografía del balcón. «Esta imagen no estaba en ninguna de tus redes». Nekane sintió que el pecho se le cerraba. «¿Cómo lo sabes?». «Porque llevo semanas revisándolas». La frase sonó peor de lo que Oriol pretendía, y él lo entendió enseguida. «Sí sé cómo suena. Pero si quisiera acercarme a ti sin que lo supieras, no habría subido a tu taxi con una carpeta llena de pruebas». Nekane lo miró por el espejo. «Eso tampoco me tranquiliza». Oriol amplió la imagen y señaló la esquina inferior. «Recibí esta foto de una fuente vinculada a la mujer que usa tu identidad. Quería demostrarme que podía acceder a material privado. Si esa foto solo la tenía tu prometido, entonces el hombre del que deberías tener miedo no soy yo». Nekane frenó junto a la acera con tanta brusquedad que un coche detrás hizo sonar el claxon. Se giró por primera vez para mirar a Oriol de frente. «No vuelvas a hablar de Koldo como si supieras algo de él». Oriol sostuvo su mirada sin desafío. «No sé quién es para ti. Sé que la foto existe y que alguien la entregó». Nekane recordó exactamente aquella mañana. Había estado de mal humor porque llevaba 2 turnos seguidos durmiendo poco. Koldo preparó café. Se sentó frente a ella y tomó la foto sin avisar. Luego se rió cuando Nekane intentó quitársela. Él prometió no publicarla porque sabía que odiaba las imágenes domésticas en redes. Más tarde le envió una copia por mensaje. Nadie más estaba allí. El recuerdo antes tierno adquirió de repente una textura sucia. El teléfono de Nekane vibró en el soporte del salpicadero. «Koldo». Ella la dejó sonar una vez, 2, 3. Oriol no dijo nada. Al cuarto tono Nekane rechazó la llamada
y casi de inmediato llegó un mensaje. «¿Dónde estás? Te estoy esperando». Otro apareció segundos después. «Ha pasado algo». El impulso de contarle todo fue inmediato. Koldo era la persona a la que siempre llamaba cuando algo se torcía, desde una avería hasta una discusión con un cliente. Su dedo quedó suspendido sobre el icono de respuesta. Entonces miró otra vez la fotografía abierta en el móvil de Oriol. No tenía ninguna prueba contra Koldo, se dijo. Solo una coincidencia imposible. Pero si la coincidencia era real y lo avisaba, también podía estar entregándole tiempo para borrar aquello que todavía no comprendía. Guardó su propio teléfono en silencio. «No significa que él la enviara», dijo Nekane, más para sí misma que para Oriol. «Podría haber salido de mi móvil». Oriol asintió. «Exacto. Por eso no quiero que acuses a nadie esta noche. Quiero que compruebes quién tuvo acceso». Aquella respuesta la desconcertó porque esperaba presión, no prudencia. Nekane pensó en las veces que Koldo había usado su teléfono para enviar documentos, descargar fotografías o gestionar reservas cuando ella conducía. También recordó que hacía un mes él había insistido en configurar una copia de seguridad compartida porque, según dijo, sería más práctico cuando vivieran juntos. Nada de aquello había parecido extraño. El amor, pensó por primera vez con amargura, convertía muchas invasiones pequeñas en gestos cotidianos. Y quizá esa era la parte más peligrosa, no recordar el momento exacto en que una frontera había desaparecido. Reanudó la marcha, pero al llegar a la calle de la comisaría, no giró hacia la entrada. Dio una vuelta completa a la manzana. Oriol observó el cambio sin comentar nada. «Si entro ahí», dijo Nekane, «¿qué va a pasar?». Él respondió con honestidad incómoda. Podían tomarle declaración, revisar parte de la documentación y quizá iniciar diligencias, pero sin conocer todavía la estructura del fraude, existía el riesgo de alertar a quienes estaban detrás. «No te estoy diciendo que no denuncies. Te estoy diciendo que si lo haces ahora debes asumir que alguien podría saberlo antes de que amanezca». Nekane miró la fachada iluminada de la comisaría mientras pasaba de largo. Durante años había creído que las decisiones difíciles llegaban acompañadas de una certeza moral. Aquella noche descubrió que a veces solo llegaban acompañadas de opciones malas. «Enséñame todo lo que tengas sobre esa mujer», dijo finalmente. Oriol tardó un segundo en responder. «¿Estás segura?». Nekane soltó una risa seca. «No, pero hace una hora estaba segura de con quién iba a casarme, así que parece que hoy la seguridad sirve de poco». Aparcó en una zona iluminada cerca de una cafetería abierta toda la noche, manteniendo las puertas bloqueadas. Oriol extendió sobre el asiento trasero las copias que llevaba. Había invitaciones a recepciones, una ficha de registro con su fecha de nacimiento, un correo donde alguien firmaba como Nekane Soler y una fotografía de Abril entrando en un edificio de oficinas. No se parecía lo suficiente para engañar a quien conociera a Nekane, pero sí para engañar a quien solo hubiera visto una imagen de perfil. El fraude no necesitaba una doble perfecta, necesitaba credibilidad. Nekane tomó la copia del correo y reconoció otra cosa. La frase «prefiero hablar claro aunque me cierre puertas» era una expresión que ella utilizaba con frecuencia. Koldo se reía de ella porque decía que parecía el lema de una sindicalista cansada. En el correo Abril la había usado para convencer a un inversor de que no trabajaba como una intermediaria común. Nekane sintió náuseas. «Esto no viene de un documento». Oriol negó con la cabeza. «Por eso te estaba buscando. Quien alimenta esta identidad no solo tiene tus datos, tiene tus palabras». Nekane apoyó la frente un instante contra el volante. De pronto ya no imaginaba a una hacker entrando en sus cuentas, sino a alguien sentado a su mesa escuchando cómo hablaba, observando cómo firmaba, guardando fotografías que ella creía privadas. El miedo se convirtió en algo más preciso y mucho más doloroso. A las 11:27 de la noche, Nekane tomó una decisión que no habría podido imaginar al comenzar el turno. Escribió a Koldo: «El coche me ha dado problemas. Voy a tardar. Cena sin mí». Leyó el mensaje 3 veces antes de enviarlo. Era una mentira pequeña, pero abrió una grieta enorme entre la mujer que había subido al taxi esa tarde y la que ahora sostenía el teléfono. Koldo respondió casi enseguida.
¿Quieres que vaya a buscarte? Nekane cerró los ojos. En cualquier otra noche, aquella pregunta le habría parecido cariño. Ahora solo podía preguntarse si quería ayudarla o localizarla. Respondió, no hace falta. Después apagó la vista previa de notificaciones y se volvió hacia Oriol. Tienes una noche, una sola. Si descubro que me has mentido, te llevo yo misma a la policía. Oriol guardó las fotografías excepto la del balcón. La dejó sobre el asiento como si ambos entendieran que aquella imagen era el centro silencioso de todo. De acuerdo, respondió. Una noche. Nekane encendió el motor y ajustó el espejo retrovisor. Por primera vez no lo hizo para vigilar a un pasajero, sino para mirarse a sí misma. Su rostro parecía igual, pero algo había cambiado detrás de los ojos. Ya no era solo una mujer asustada por encontrar su foto en el teléfono de un desconocido. Era alguien que acababa de comprender que quizá otra persona llevaba meses usando su nombre, su firma y sus recuerdos, y que el hombre con quien pensaba casarse podía estar unido de una manera aún imposible de medir a esa vida prestada. Luego metió primera y condujo hacia la dirección que Oriol acababa de darle. La dirección que Oriol le dio conducía a un aparcamiento discreto junto a un edificio de oficinas cerrado, lejos de las zonas turísticas donde Nekane solía terminar sus turnos. Allí, bajo la luz blanca de una farola, él abrió el ordenador portátil y le mostró por primera vez la dimensión real del problema. Había registros de acceso a recepciones privadas, invitaciones digitales y fotografías tomadas desde lejos. En todas aparecía Abril Yebra, una mujer de 27 años, que cambiaba ligeramente de peinado y estilo según el evento, pero utilizaba siempre el mismo nombre, Nekane Soler. Nekane observó una imagen donde Abril sonreía junto a varios empresarios y sintió una rabia difícil de explicar. No era solo ver a otra mujer usando su nombre, era comprobar que aquella desconocida parecía cómoda dentro de una vida construida con fragmentos robados de la suya, como si hubiese aprendido a llevarla mejor que ella misma. Oriol amplió una ficha de inscripción utilizada en una recepción benéfica. Figuraban la fecha de nacimiento de Nekane, un antiguo domicilio y el nombre del sector donde había trabajado antes de convertirse en taxista. Todo esto puede conseguirse si alguien sabe dónde buscar, explicó. Después abrió otra nota. Allí aparecía la razón por la que había abandonado aquel empleo, una reestructuración interna que la dejó sin trabajo meses antes de comprar el taxi. Ese detalle jamás había sido publicado. Esto ya no, añadió Oriol. Nekane se cruzó de brazos y preguntó quién había contado aquella historia. Él respondió que todavía no lo sabía. Abril no inventa demasiado. Es y se crea tú. Mezcla datos verificables con recuerdos auténticos. Pregunta. Cuando alguien pregunta algo personal, responde con suficiente precisión para parecer una mujer real. Nekane sintió que la frase le quemaba. Alguien no estaba copiando documentos. Alguien estaba entregando pedazos de su memoria. El teléfono volvió a vibrar. Koldo llevaba 4 llamadas y 6 mensajes. Nekane leyó el último sin abrirlo del todo. Esto no es normal. Dime dónde estás. Durante unos segundos quiso escuchar su voz. Quería que él dijera algo cotidiano, algo que devolviera a la noche una forma reconocible. Sin embargo, la fotografía del balcón seguía sobre el asiento. Contéstale, dijo Oriol. Nekane lo miró con dureza. No me digas qué hacer con mi prometido. Él levantó las manos. No intento controlarte. Solo piensa en lo que quieres saber antes de darle información. Aquella frase cambió su impulso. Nekane respondió que seguía con el coche averiado y añadió que probablemente terminaría tarde. Koldo contestó casi inmediatamente. Mándame ubicación y voy. Ella dejó el mensaje sin respuesta. Nunca antes una petición tan sencilla le había parecido una pregunta peligrosa. Guardó el teléfono y comprendió que ya estaba mintiendo para poder descubrir si el hombre con quien iba a casarse también le había mentido. Oriol le explicó que Abril aparecería la noche siguiente en una recepción privada relacionada con una firma de inversión. No tenían una invitación para Nekane, pero sí sabían qué empresa proporcionaría parte del transporte del evento. Nekane lo interrumpió antes de que terminara. «No vas a meterme allí como cebo», Oriol negó con la cabeza. «Ni siquiera iba a proponértelo». Ella observó su rostro.
buscando esa ambición fría que esperaba encontrar en alguien que vivía de investigar a desconocidos. No la vio. Él explicó que su intención inicial era seguir a Abril y obtener imágenes de las personas con quienes se reuniera. Nekane preguntó qué ocurriría si la mujer desaparecía después. Entonces probablemente perderemos el hilo durante semanas. Esa respuesta bastó. Nekane miró las llaves de su taxi y comprendió que por primera vez el vehículo que siempre había representado independencia podía convertirse también en una forma de entrar en el mundo donde alguien estaba utilizando su identidad. A la mañana siguiente, Nekane regresó a su piso poco antes del amanecer. Koldo dormía en el sofá vestido con la camisa del día anterior. Al escuchar la puerta, abrió los ojos y se incorporó con una mezcla de alivio y enfado. «¿Podrías haberme llamado?» Nekane dejó las llaves en el recibidor, intentando no mirar demasiado rápido hacia su teléfono. «Te dije que el coche estaba dando problemas». Koldo se acercó, le tomó los brazos y preguntó si estaba bien. Durante años, aquel gesto había significado refugio. Esa mañana Nekane solo pudo pensar en cuántas veces esas mismas manos habían sostenido su móvil, revisado documentos o enviado fotografías. «Estoy cansada», respondió. Koldo quiso besarla, pero ella giró el rostro, fingiendo que necesitaba ducharse. Entonces, él preguntó algo aparentemente banal. «¿Estuviste sola mientras esperabas la asistencia?» Nekane sintió un golpe seco en el estómago. Contestó que sí, y entró al baño antes de que su expresión pudiera traicionarla. Mientras el agua corría, Nekane reconstruyó mentalmente los últimos meses. Koldo trabajaba organizando actos privados, cenas empresariales y presentaciones para clientes con mucho dinero. Había conocido a decenas de personas que Nekane jamás habría encontrado conduciendo un taxi. A veces llegaba a casa hablando de invitados arrogantes, empresarios desconfiados o mujeres obsesionadas con parecer alguien que no eran. Nekane había escuchado aquellas historias sin interés. Ahora cada una parecía contener una posible explicación. Recordó también que Koldo había insistido varias veces en que ella debía acompañarlo a eventos, pero después cancelaba la idea, porque según decía, eran ambientes aburridos donde se sentiría fuera de lugar. En aquel momento le había parecido consideración. Ahora se preguntaba si necesitaba mantener separadas dos versiones de su vida. Se miró en el espejo empañado del baño y sintió algo perturbador. Por primera vez, no dudaba de un hecho concreto, sino de la interpretación completa de los últimos años. Horas después, Oriol le envió únicamente una dirección y una hora. Nekane no respondió con preguntas. Condujo hasta un café situado frente a un edificio de eventos y estacionó donde podía observar la entrada sin llamar la atención. Oriol ya estaba allí. Le indicó que no bajara del taxi. Abril llegará en menos de 20 minutos. Nekane apoyó ambas manos sobre el volante. «Quiero verla de cerca». Oriol se negó. «Todavía no, si te reconoce o alguien identifica la coincidencia. Perderemos la ventaja». Nekane soltó una risa amarga. «Es curioso. Ella lleva mi nombre, y soy yo quien tiene que esconderse». Oriol no encontró una respuesta que pudiera suavizar aquello. Se limitó a mirar la entrada. Nekane entendió que ese era el verdadero robo. No solo habían tomado sus datos, sino que ahora la obligaban a comportarse como una intrusa frente a una mujer que caminaba libremente usando su identidad. Abril llegó en un coche oscuro poco después de las 8. Bajó con un vestido color crema, el cabello recogido y una seguridad que hizo que Nekane sintiera un rechazo inmediato. No era una copia física perfecta. Su rostro tenía facciones distintas y su altura era ligeramente menor, pero desde cierta distancia compartían suficientes elementos como para que una fotografía cuidadosamente elegida confundiera a alguien que jamás hubiera visto a Nekane en persona. Un empleado de la entrada consultó una lista y sonrió. Nekane no pudo escuchar la frase completa, pero sí vio el movimiento de los labios cuando Abril respondió. Oriol, conectado a un pequeño receptor colocado previamente cerca de la zona de acceso, subió el volumen. La voz llegó clara al interior del taxi. «Nekane Soler. Debo estar en la lista del grupo privado». Nekane dejó de respirar durante un instante. Oír a otra mujer pronunciar su nombre como propio
Resultó mucho peor que verlo escrito en una hoja. La recepción comenzó en una terraza acristalada, visible parcialmente desde un lateral del edificio. Oriol consiguió acercarse mientras Nekane esperaba en el taxi, pero minutos después la llamó y le pidió que avanzara hasta una zona de carga reservada para conductores. Desde allí podía escuchar parte de una conversación amplificada por el receptor. Abril hablaba con un hombre sobre sus años de trabajo anteriores. Mencionó que había perdido su empleo después de una reestructuración y que aquel golpe le había enseñado a no depender nunca de una empresa. Nekane sintió que las uñas se le clavaban en las palmas. Esa frase era suya. Se la había dicho a Koldo una noche después de pagar la primera cuota del taxi. Luego Abril añadió algo todavía más íntimo. Desde entonces siempre guardo suficiente dinero para sobrevivir 3 meses sin ingresos. Era exactamente la regla que Nekane seguía desde aquel despido. Nadie fuera de su círculo cercano conocía esa obsesión. Cuando Oriol volvió al coche, encontró a Nekane inmóvil. «Ahora entiendes por qué necesitaba encontrarte», dijo. Ella lo miró con los ojos húmedos, pero no permitió que la voz se quebrara. «No está fingiendo ser una versión pública de mí. Está usando conversaciones». Oriol asintió. «Y eso reduce mucho el número de personas capaces de alimentarla». Nekane preguntó si Abril había hablado con alguien relacionado con Koldo. Oriol respondió que todavía no podía asegurarlo. Había visto un intercambio breve con un coordinador del evento, pero no existía prueba directa. Nekane respiró lentamente. Quería que Oriol pronunciara el nombre de Koldo para poder enfadarse con él por acusarlo. Al mismo tiempo temía que una sola fotografía conectara a su prometido con Abril y destruyera cualquier excusa que todavía pudiera protegerla del dolor. «Necesito pruebas», dijo. «No sospechas, pruebas». Esa misma tarde, Nekane comenzó a revisar una caja donde guardaba documentos relacionados con la boda, el alquiler futuro y las cuentas compartidas que pensaban abrir. Koldo no estaba en casa. Había dicho que debía supervisar el montaje de otro evento. Entre presupuestos y formularios, encontró varias copias que recordaba haber firmado. Durante meses, había puesto su firma donde Koldo marcaba con pequeños adhesivos, confiando en que eran trámites rutinarios. Esta vez, leyó cada página. En un documento vinculado a servicios administrativos, encontró una cláusula que autorizaba la gestión de ciertos certificados y verificaciones digitales en su nombre. No era una cesión general, pero daba más acceso del que Nekane recordaba haber aceptado. Fotografió cada página y se las envió a Oriol. 5 minutos después él llamó. «¿Estás segura de que firmaste esto?». Nekane respondió. «Reconozco la firma. Lo que no recuerdo es haber visto esta versión». Oriol le pidió que comparara el archivo con cualquier copia digital que tuviera. Nekane buscó en su correo y encontró un documento enviado por Koldo semanas atrás con el asunto «Papeles Piso». El archivo parecía idéntico a primera vista, pero tenía una página menos. La autorización ampliada no estaba allí. Nekane sintió que las piernas perdían fuerza y tuvo que sentarse en el suelo del dormitorio. Llamó a Oriol. «La copia que me mandó Koldo no contiene esa página». Hubo silencio al otro lado. «Eso sigue sin demostrar que él la añadiera», respondió Oriol. Nekane cerró los ojos. Agradeció en secreto que él no aprovechara el descubrimiento para imponer una conclusión. «Pero demuestra que alguien tenía una versión firmada que yo no conocía». Oriol confirmó que sí. Además, la empresa mencionada en la autorización aparecía vinculada indirectamente a servicios utilizados en 2 de las recepciones donde Abril había entrado como Nekane Soler. Koldo llegó esa noche con una botella de vino y una bolsa de comida preparada. Sonreía como si quisiera borrar la tensión de la mañana. «Hoy no trabajas», dijo colocando todo sobre la mesa. Nekane fingió cansancio mientras observaba cada movimiento. Él habló de la boda de un apartamento que podrían visitar y de lo mucho que necesitaban desconectar. Después, preguntó casualmente si el taxi había quedado arreglado. «Sí». Koldo sonrió. «Entonces mañana todo vuelve a la normalidad». La frase le provocó a Nekane un escalofrío. Normalidad. Ella sostuvo su copa sin beber y preguntó si todavía tenía contacto con la empresa administrativa cuyo nombre había visto en los papeles. Koldo tardó apenas un segundo demasiado en responder. «¿Qué empresa?».
Nekane mencionó el nombre genérico del servicio, evitando enseñar el documento. Él dijo que seguramente era un proveedor de algún trámite del alquiler. Luego, cambió de tema con rapidez. Nekane no lo enfrentó. Aquella demora había sido pequeña, pero suficiente para aumentar la grieta. Más tarde, cuando Koldo se durmió, Nekane se quedó despierta junto a la ventana mirando las luces de la calle. Recordó la primera vez que él le había propuesto matrimonio. No hubo restaurante caro ni fotógrafos escondidos, solo una cena sencilla después de uno de sus turnos más duros. Koldo había dicho que admiraba que ella siempre supiera quién era, incluso cuando la vida la obligaba a empezar de nuevo. Ahora, esa frase parecía cruel. Nekane tomó el teléfono y abrió la fotografía del balcón que Oriol le había enviado como evidencia. Amplió el reflejo de la ventana detrás de su propia figura. No apareció nada útil, pero sí recordó algo. Aquella mañana Koldo había utilizado después su móvil porque el suyo estaba sin batería. Había tenido el aparato durante casi una hora. Tal vez no significaba nada. Tal vez significaba demasiado. Nekane comprendió que ya no podía confiar en los recuerdos sin interrogarlos. A la mañana siguiente, Oriol le enseñó una nueva información. Abril tenía programada una reunión privada 48 horas después con varios potenciales inversores. La invitación estaba emitida a nombre de Nekane Soler y exigía identificación previa, pero el sistema de acceso ya había validado los documentos enviados. Si entra, explicó Oriol, sabremos que quienes la respaldan tienen material suficiente para superar verificaciones más serias. Nekane preguntó cuánto dinero estaba en juego. Oriol respondió que aún no conocía la cifra, pero la operación parecía mucho mayor que las anteriores. Entonces, no podemos limitarnos a fotografiarla desde fuera. Oriol frunció el ceño. No me gusta hacia dónde va esta conversación. Nekane encendió el motor del taxi y miró el espejo retrovisor. A mí tampoco me gusta que otra mujer pueda entrar en una sala diciendo que es Nekane Soler, mientras la auténtica Nekane espera en la calle. Oriol insistió en que enfrentarse directamente a Abril podía alertar a toda la red. Nekane respondió que no pretendía entrar gritando su nombre ni montar un espectáculo. Había descubierto que una empresa de transporte contratada para la reunión necesitaba conductores externos porque uno de sus vehículos había quedado fuera de servicio. Su licencia y documentación profesional eran auténticas, y nadie tenía motivos para sospechar que la taxista que llevaría a algunos invitados era la misma mujer cuya identidad figuraba en la lista privada. Oriol la observó durante varios segundos. Esto puede salir mal. Nekane sostuvo la mirada. Ya salió mal cuando alguien convirtió mi vida en material para una desconocida. Lo único que estoy decidiendo ahora es si voy a seguir mirando desde lejos. No había heroísmo en su voz. Había miedo, pero también una determinación nueva, nacida precisamente de haber comprendido hasta qué punto otros habían decidido por ella. Antes de despedirse, Oriol le entregó una copia de la fotografía de Abril y le pidió que memorizara cada detalle sin acercarse demasiado durante la reunión. Nekane dobló el papel y lo guardó en la guantera junto a la fotografía del balcón. 2 mujeres, 2 imágenes y un solo nombre. Cuando Oriol cerró la puerta, ella permaneció unos segundos mirando su reflejo en el espejo retrovisor. Hasta hacía poco lo usaba para controlar quién se sentaba detrás. Ahora comenzaba a entender que el peligro quizá nunca había estado únicamente en el asiento trasero. Encendió el teléfono. Había un mensaje de Koldo. Mañana tengo un evento importante. Probablemente no podré contestar durante varias horas. Nekane leyó la frase 2 veces. La reunión de Abril también era al día siguiente. No respondió. Guardó el móvil, arrancó el taxi y decidió que estaría allí cuando la otra Nekane Soler cruzara aquella puerta. La tarde de la reunión, Nekane llegó al punto de recogida con el uniforme discreto que utilizaba en servicios concertados y una carpeta con la documentación profesional preparada por la empresa de transporte. Nadie la recibió como a una invitada importante. Para todos era solo una conductora más encargada de llevar a 2 asistentes hasta el edificio acristalado donde se celebraría la reunión. Esa invisibilidad, que otras veces le había parecido una forma de desprecio, aquella tarde se convirtió en su mejor protección. Oriol la esperaba a 2 calles de distancia, conectado por auricular.
No improvises, le recordó. Nekane miró el espejo retrovisor y respondió en voz baja. No he venido a improvisar, he venido a escuchar. Al detenerse frente a la entrada, vio llegar a Abril Yebra con una seguridad impecable sosteniendo una carpeta idéntica a la que podría haber llevado una ejecutiva acostumbrada a aquel mundo. Abril cruzó el control de acceso sin dificultad. Un empleado revisó una tableta, comparó un documento digital y la dejó pasar tras saludarla por el nombre de Nekane Soler. Nekane permaneció dentro del taxi, unos segundos sintiendo cómo le ardían las manos sobre el volante. Aquella escena era absurda y sin embargo funcionaba porque nadie esperaba que una taxista, estacionada a pocos metros, fuese la mujer cuyo nombre acababan de validar. Oriol le indicó que avanzara hacia la zona de espera reservada a conductores, desde donde podía mantenerse cerca sin levantar sospechas. A través del auricular, él transmitía fragmentos de lo que captaba desde el interior. Abril hablaba de estabilidad, confianza y discreción. Repetía conceptos que Nekane había usado durante años para describir su forma de vivir. Cada frase sonaba más ofensiva que una mentira completa, porque estaba construida con verdades robadas. Nekane la observó a través de los cristales cuando Abril saludó a 3 personas alrededor de una mesa. No intentaba ser encantadora de manera exagerada. Su estrategia era precisamente la contraria. Hablaba poco, escuchaba mucho y utilizaba detalles personales en los momentos adecuados. Después de perder mi empleo entendí que depender de una sola fuente de ingresos era una forma de fragilidad, dijo Abril. Nekane cerró los ojos un instante. Aquella reflexión había nacido en una cocina pequeña. Años atrás, cuando ella y Koldo calculaban si podrían pagar la entrada del taxi, no estaba escrita en ningún currículum. Oriol guardó silencio al otro lado del auricular. Sabía que Nekane ya no necesitaba que nadie le explicara la gravedad de lo que estaba oyendo. Abril no llevaba una máscara fabricada desde fuera. Alguien había permitido que entrara en los rincones más privados de una vida que no le pertenecía. Dentro del edificio, Oriol siguió el movimiento de Abril hasta una sala secundaria donde se revisaban documentos antes de una posible transferencia. Minutos después, habló con voz contenida. «Tengo algo». Nekane dejó de mirar la puerta y esperó. Oriol había conseguido fotografiar parte de una conversación en la que Abril recibía instrucciones desde una aplicación cifrada. El contacto no aparecía con nombre, pero los mensajes dejaban claro que ella esperaba recibir información antes de cada reunión. Respuestas personales, copias de documentos, referencias a lugares y hasta expresiones habituales de Nekane. «Ella no está construyendo esto sola», explicó Oriol. «Alguien la alimenta por etapas». Nekane preguntó si podían identificar al contacto. «Todavía no». La respuesta la frustró, pero también confirmó algo esencial. Abril era responsable de aceptar el papel, aunque detrás existía una persona que conocía la vida de Nekane desde una distancia demasiado corta. La oportunidad llegó cuando un encargado salió de la sala para llamar por teléfono. Nekane escuchó parte de la conversación porque el hombre se detuvo cerca de la zona de conductores. Hablaba de una autorización que debía quedar registrada antes de liberar el dinero. Nekane envió el dato a Oriol y él reaccionó con rapidez. Minutos después, consiguió advertir mediante uno de los contactos que había contratado su investigación que la documentación asociada a Nekane Soler estaba bajo revisión por posible suplantación. La operación quedó suspendida. Desde el taxi, Nekane vio cómo la tranquilidad de Abril se quebraba por primera vez. Un empleado regresó a la sala, habló con ella y retiró algunos documentos. Abril mantuvo la compostura, pero dejó de sonreír. «La han frenado», dijo Oriol. Nekane soltó el aire que llevaba conteniendo. Durante unos segundos, creyó que acababan de ganar algo importante. La sensación duró menos de 10 minutos. Oriol salió del edificio y subió al asiento del copiloto sin esperar invitación. Tenía el rostro más tenso que cuando había entrado. «No era solo una transferencia», dijo. Nekane se volvió hacia él. Había revisado los documentos que Abril intentaba validar y descubrió una secuencia de operaciones pequeñas realizadas durante semanas con el mismo nombre. Algunas parecían irrelevantes, pero juntas construían un historial financiero coherente.
Había solicitudes, autorizaciones, movimientos de cantidades moderadas y contactos con empresas que Nekane jamás había conocido. «Están fabricando una trayectoria», explicó Oriol. «Si todo termina en una operación grande y alguien denuncia el fraude sobre el papel, la persona que aparece en cada paso eres tú». Nekane tardó en comprenderlo por completo. Después sintió un frío profundo. No estaban usando su identidad solo para entrar en salones ricos. Estaban preparando una culpable. Abril abandonó el edificio antes de que terminara la reunión. Caminó deprisa, pero no corrió. Miró a ambos lados como si esperara detectar a la persona que había bloqueado la operación. Nekane bajó la cabeza instintivamente. Oriol le pidió que no la siguiera con el taxi. «Si ahora nota que estamos detrás, puede llevarnos directamente a una trampa». Nekane apretó los dientes. «O puede llevarnos a quien le da mis datos». Oriol insistió en que no tenían control sobre lo que encontrarían. Aquella discusión fue la primera en la que Nekane dejó de verlo solo como un desconocido sospechoso. Lo vio como alguien que había cometido errores antes y que ahora temía repetirlos. Ese detalle la hizo desconfiar de otra manera. «¿Qué pasó la última vez?», preguntó. Oriol quedó inmóvil. El silencio fue suficiente para confirmar que había una parte de la historia que todavía no le había contado. Oriol pidió que condujera hasta una calle tranquila. Allí, con el motor apagado, confesó que meses atrás había investigado otro caso de suplantación para una persona adulta cuya información había sido utilizada en operaciones similares. Creyó tener pruebas suficientes y presentó todo demasiado pronto. La red recibió el aviso antes de que pudieran identificar al proveedor interno, eliminó cuentas, teléfonos y documentos. Y la persona que colaboraba desde dentro desapareció del alcance de la investigación. «No estoy diciendo que fuera culpa mía todo lo que ocurrió», explicó, «pero tomé una decisión creyendo que la rapidez era lo mismo que la eficacia». Nekane lo escuchó sin interrumpir. «Por eso no me dijiste desde el principio hasta dónde podía llegar esto». Oriol asintió. «Quería confirmar si tu caso seguía el mismo patrón antes de asustarte con una posibilidad». Nekane sintió rabia. Aunque también entendió su miedo. Comprenderlo no significaba perdonarlo. «Mi identidad no es una estrategia de investigación», dijo Nekane. Su voz no fue alta, pero Oriol entendió que había cruzado un límite. Ella le recordó que ya llevaba 2 noches tomando decisiones sobre una vida que podía ser destruida y que no aceptaría descubrir después que él había reservado información por considerarla demasiado delicada. «Si sabes algo que cambia el riesgo, me lo dices. Aunque no estés seguro, aunque pienses que me voy a asustar». Oriol sostuvo su mirada. «De acuerdo». Nekane no se conformó. «No, quiero que me prometas que no habrá otra versión de la verdad para protegerme». Oriol respiró profundamente y respondió. «Te lo prometo». Fue un acuerdo extraño nacido en un taxi detenido entre 2 personas que 48 horas antes no se conocían. Pero para Nekane significó recuperar una parte mínima de control. Nadie volvería a decidir qué podía saber sobre su propia vida. Mientras hablaban, el móvil de Nekane recibió un mensaje de Koldo. «¿Cómo va el turno? Yo sigo atrapado en el evento». Ella miró la hora. El acto del que él había hablado debía estar en otro punto de Valencia, según lo que le había contado la noche anterior. Sin embargo, la coincidencia temporal le pareció demasiado incómoda. No contestó. En cambio, pidió a Oriol que le enviara la copia original de la fotografía del balcón, no la imagen comprimida que él había usado para enseñársela. Oriol buscó el archivo. La fuente borró casi todos los metadatos antes de enviarla. Nekane frunció el ceño. «Casi todos». Él entendió enseguida. Aún quedaban datos técnicos parciales sobre la resolución original y la secuencia de edición. No identificaban al remitente, pero podían compararse con la copia que Nekane conservaba en un teléfono antiguo. Por primera vez desde el inicio, ella tuvo una idea que no dependía de seguir a Abril. Regresaron al piso de Nekane cuando Koldo todavía no había llegado. Ella guardaba su teléfono anterior en un cajón junto a cargadores y recibos viejos. Tardó varios minutos en encenderlo. Oriol permaneció cerca de la puerta sin tocar nada. Nekane encontró la conversación de la mañana en que Koldo había tomado aquella fotografía. Allí estaba el archivo original enviado desde el teléfono de él al suyo poco después de hacerla.
Revisó después el historial de archivos compartidos y descubrió algo que había olvidado esa misma tarde cuando Koldo dijo que su móvil estaba sin batería. Utilizó el de Nekane para reenviarse varias imágenes y documentos a una dirección temporal con la excusa de imprimir papeles del alquiler. Entre los archivos seleccionados figuraba la foto del balcón. Nekane dejó el teléfono sobre la mesa. No era todavía una confesión, pero la coincidencia acababa de hacerse mucho más estrecha. Oriol comparó las dimensiones de ambos archivos. La versión utilizada por la red provenía de una copia que conservaba características idénticas a la fotografía original antes de ser comprimida por aplicaciones de mensajería comunes. Eso significa que quien la entregó tuvo acceso a una copia de alta calidad, explicó. Nekane recordó que ella nunca había enviado esa imagen a nadie más. Koldo la había tomado. Koldo la había conservado. Koldo también había usado su teléfono el mismo día para transferir archivos. Aún así, una parte de ella buscaba desesperadamente otra explicación. Una cuenta sincronizada, un acceso remoto, una copia automática. «No quiero que esto sea una sentencia», murmuró. Oriol respondió con cuidado. «No lo es, pero tampoco puedes seguir tratándolo como una coincidencia sin importancia». Nekane lo sabía. El problema era que aceptar la lógica significaba empezar a despedirse del hombre con quien todavía tenía una fecha de boda marcada. Un ruido de llaves en la cerradura interrumpió el momento. Nekane y Oriol se miraron. Koldo había vuelto antes de lo previsto. No había tiempo para esconder el teléfono antiguo en el cajón sin resultar evidente, así que Nekane lo dejó boca abajo sobre la mesa. Oriol recogió su portátil y cerró la carpeta. La puerta se abrió. Koldo entró con el abrigo húmedo y se detuvo al ver a un hombre desconocido en el salón. La expresión inicial de sorpresa desapareció demasiado rápido. Primero miró a Nekane, después a Oriol y finalmente al teléfono antiguo. «¿Qué significa esto?», preguntó. Nekane se obligó a respirar despacio. Tenía preparada una explicación sobre un problema con el taxi y unos documentos, pero antes de que pudiera usarla, Koldo dejó las llaves sobre el mueble y pronunció un nombre que Nekane nunca le había mencionado. «¿Qué hace Oriol Mestre en nuestra casa?». La pregunta quedó suspendida en el salón. Nekane sintió que el cuerpo se le volvía inmóvil. A su lado, Oriol no cambió de expresión, aunque su mirada se endureció. Koldo comprendió demasiado tarde lo que acababa de revelar y trató de corregirse. «Creo que te he visto en algún evento», añadió mirando a Oriol, pero Nekane sabía que aquello no explicaba nada. Ella nunca había pronunciado su apellido delante de Koldo. Oriol tampoco había trabajado públicamente en la reunión de esa tarde, y según había dicho, mantenía un perfil deliberadamente discreto. Nekane observó a su prometido como si estuviera viendo aparecer una grieta en un rostro familiar. «Yo no te he dicho cómo se llama», respondió. Koldo abrió la boca, pero por primera vez, desde que ella lo conocía, no encontró una respuesta inmediata. Nekane no lo acusó, todavía no. Esa fue la parte más difícil. Guardó el miedo detrás de una expresión cansada y dijo que Oriol era un cliente relacionado con unos documentos encontrados en el taxi. Koldo sonrió con esfuerzo, pero sus ojos se movieron otra vez hacia el teléfono antiguo. Oriol entendió la señal y siguió la mentira sin añadir detalles. Minutos después, se marchó con una despedida neutra. Cuando la puerta se cerró, Koldo preguntó por qué Nekane había llevado a un pasajero a casa. Ella respondió que necesitaba localizar al dueño de unos papeles y cambió de tema antes de que él pudiera insistir. Por dentro, sin embargo, una certeza comenzaba a tomar forma. Koldo conocía a Oriol, conocía su nombre o había sabido de su investigación. Cualquiera de las dos posibilidades destruía la última explicación sencilla que Nekane todavía intentaba conservar. Esa noche, mientras Koldo se duchaba, Nekane se quedó sola frente al espejo del recibidor. En el bolsillo tenía el teléfono antiguo, en la memoria la voz de Abril pronunciando sus recuerdos, y en el salón el hombre con quien pensaba casarse acababa de reconocer a un investigador que supuestamente nunca había visto. El espejo ya no le devolvía únicamente su rostro, le devolvía todas las versiones de Nekane Soler que otros estaban fabricando: la taxista, la prometida confiada, la falsa intermediaria financiera, la futura sospechosa. Apretó el teléfono contra la palma
y tomó una decisión silenciosa. No enfrentaría a Koldo todavía. Necesitaba saber hasta dónde llegaba su relación con aquella vida falsa antes de mostrarle que había empezado a verla. Cuando él regresó y preguntó con aparente calma ¿por qué estabas esta noche con Oriol Mestre?, Nekane comprendió que la investigación acababa de entrar definitivamente en su propia casa. Koldo esperó a que el agua de la ducha dejara de correr antes de volver a hacer la pregunta. ¿Por qué estabas esta noche con Oriol Mestre? Nekane salió del dormitorio con el cabello aún húmedo, fingiendo no darle importancia, aunque por dentro cada músculo estaba en tensión. Ya te lo he dicho. Encontró unos documentos relacionados con un cliente y necesitaba aclarar unas cosas. Koldo apoyó ambas manos en la mesa. No me tomes por idiota. Aquella dureza no era habitual en él. Nekane lo observó sin responder. Koldo intentó suavizar la voz. Ese hombre investiga fraudes. Lo conozco de nombre, porque ha aparecido en eventos donde trabajo. Nekane sintió una calma extraña. Por fin él estaba construyendo una explicación, y cuanto más hablaba, más claro resultaba que llevaba demasiado tiempo preparándose para aquel momento. Nekane sacó del bolsillo una copia de la autorización administrativa y la dejó sobre la mesa. No la lanzó ni levantó la voz. Explícame esta página. Koldo la miró, y durante un segundo la expresión de sorpresa desapareció para dejar paso al reconocimiento. Después volvió a representar confusión. Debe ser una modificación del gestor. Nekane señaló la firma. Mi copia digital no tiene esta página. Koldo respondió que posiblemente la empresa hubiera enviado versiones distintas. Tú estabas ocupado con turnos con el taxi con la boda. Yo intentaba resolver trámites para los dos. Nekane lo escuchó con una tristeza que empezaba a pesar más que la rabia. Su defensa estaba construida sobre la misma confianza que había utilizado durante años. Ella trabajaba. Él se encargaba de los detalles y nadie preguntaba demasiado mientras las cosas parecieran funcionar. ¿Conoces a Abril Yebra?, preguntó Nekane. El cambio en Koldo fue mínimo, apenas un parpadeo demasiado lento y una inspiración que no llegó a completarse. Después negó. No. Nekane sostuvo su mirada. Piénsalo antes de volver a responder. Koldo se apartó de la mesa y caminó hacia la ventana. He trabajado con cientos de personas. Tal vez la haya visto, no lo sé. Nekane pronunció el nombre otra vez despacio. Y añadió que aquella mujer llevaba meses entrando en reuniones privadas como Nekane Soler. Koldo se giró de golpe. ¿Eso te ha contado Oriol? Nekane no necesitó nada más. No había preguntado quién era Abril, ni qué significaba usar su nombre. Había reaccionado directamente contra la fuente de la información. Acabas de contestarme, dijo. Koldo cerró los ojos como alguien que acababa de perder una salida. La primera versión de Koldo fue pequeña. Dijo que había conocido a Abril en una recepción y que ella trabajaba para intermediarios que necesitaban perfiles discretos para entrar en ciertos ambientes. Al principio pensé que solo era una forma de presentar a alguien con un nombre distinto. Nada serio. Nekane lo miró sin comprender cómo podía pronunciar aquello como si hablara de cambiar una reserva. Koldo explicó que Abril necesitaba una identidad creíble sin exposición pública, con antecedentes laborales normales y sin vínculos con el mundo de las inversiones. Tu nombre apareció porque eras perfecta para eso, confesó. La frase le dolió más que una acusación. Nekane sintió que su vida sencilla, el trabajo que había defendido con orgullo y la confianza que había depositado en él, habían sido convertidos en ventajas técnicas para cometer un fraude. Koldo insistió en que al principio solo había dado datos que consideraba inofensivos, una fecha, una historia laboral, alguna fotografía y muestras de una firma usada, según él, para documentos internos que nunca tendrían consecuencias. Me pagaron por facilitar la presentación de una identidad. Pensé que terminaría ahí. Nekane preguntó cuánto dinero había recibido. Él evitó responder. Ella repitió la pregunta. Koldo terminó admitiendo que las cantidades habían aumentado con cada entrega. No era una fortuna al principio. Nekane soltó una risa amarga. ¿Y cuando una foto de mi casa empezó a valer más? Koldo bajó la mirada. Ya no intentó negar que había enviado la imagen del balcón. Dijo que Abril necesitaba material personal para demostrar coherencia ante personas desconfiadas. Nekane sintió que algo dentro de ella,
Algo que todavía defendía su historia de amor comenzaba a romperse de manera definitiva. Nekane le preguntó cuándo había comprendido que aquello ya no era una simple representación para entrar en eventos. Koldo se sentó lentamente y confesó que semanas atrás había visto documentos donde el nombre de Nekane aparecía ligado a varias operaciones financieras. Dijo que discutió con Abril y con la persona que coordinaba parte del esquema, aunque no dio un nombre. Según él, le aseguraron que nunca usarían la identidad para una operación ilegal real, solo para crear historial y acceso. Yo quería creerlos. Nekane sintió una punzada de furia. No, querías creer la versión que te permitía seguir durmiendo conmigo. Koldo apretó los puños. Tenía miedo. Si hablaba yo también caía. La frase quedó entre ambos con una claridad devastadora. Cuando supo que ella podía convertirse en la responsable visible del fraude, eligió protegerse a sí mismo. Nekane no lloró. Eso desconcertó a Koldo más que cualquier grito. Se sentó frente a él y preguntó qué querían hacer ahora con su identidad. Koldo la miró sorprendido por el tono sereno. No lo sé todo. Ella fingió cansancio. Entonces dime lo que sabes. Durante casi una hora él habló. Abril tenía previsto reunirse de nuevo con intermediarios que necesitaban cerrar una operación, y después del bloqueo anterior, todos estaban nerviosos. Koldo temía que alguien destruyera pruebas. También temía que Abril intentara culparlo. Nekane dejó que creyera que compartía ese miedo. Incluso permitió que su voz se quebrara cuando dijo: «Si podemos salir de esto sin que me destrocen la vida, quizá todavía podamos arreglar algo». Koldo levantó la mirada con una esperanza tan rápida que a Nekane le produjo una tristeza casi insoportable. A la mañana siguiente, Koldo actuó como si la noche anterior hubiera creado una alianza entre ellos. Preparó café y habló de solucionarlo juntos. Nekane sintió náuseas, pero mantuvo la máscara. Le dijo que quería mirar a Abril a los ojos y pedirle que dejara de utilizar su nombre. Koldo se mostró reticente. «No sabes cómo puede reaccionar». Nekane fingió inseguridad. «Precisamente por eso necesito que estés allí». Él aceptó después de varios minutos y propuso una cafetería privada vinculada a uno de sus eventos, un lugar donde podían hablar sin llamar la atención. Nekane informó a Oriol mediante un mensaje previamente acordado. El investigador no entraría con ella, pero tendría acceso al audio y enviaría las pruebas recopiladas a varios destinatarios en cuanto la conversación confirmara elementos suficientes. Esta vez, no dependían de una sola denuncia ni de una sola copia. Abril llegó a la cafetería 10 minutos tarde. Al ver a Nekane frente a frente, su seguridad desapareció por primera vez. Ninguna fotografía había podido prepararla para encontrarse con la mujer cuya vida llevaba meses interpretando. Koldo cerró la puerta del reservado y pidió calma. Nekane no habló de inmediato. Observó el vestido elegante de Abril, el bolso caro y la manera en que aquella mujer evitaba mirarle las manos, como si temiera encontrar allí la firma que había copiado tantas veces. «Así que tú eres Nekane Soler», dijo Abril con una ironía defensiva. Nekane respondió: «No, yo no tengo que explicar quién soy. La que debería hacerlo eres tú». Koldo intervino rápidamente diciendo que todos tenían demasiado que perder. Esa frase reveló la estructura real de la reunión. Él no había llevado a Nekane allí para reparar el daño, sino para negociar silencio. Abril miró a Koldo con desprecio. «¿Le has contado lo que te convenía?» Él respondió que había reconocido sus errores. Abril soltó una carcajada seca. «Tus errores. ¡Qué palabra tan limpia!». Nekane permaneció en silencio, permitiendo que la tensión creciera. Abril comenzó a enumerar cosas que Koldo le había proporcionado: fotografías originales, copias de mensajes, modelos de firma, datos de cuentas utilizadas para verificaciones y detalles sobre los horarios de Nekane. Koldo intentó interrumpirla, pero Abril levantó la voz. «Tú me dijiste cuándo trabajaba, cuándo estaba en casa y qué cosas nunca publicaba. Tú decidiste qué parte de su vida era útil». Nekane sintió que el aire le faltaba, aunque ya conocía parte de aquello. Escucharlo directamente de la mujer que había usado su identidad convertía cada sospecha en un hecho imposible de suavizar. Koldo acusó entonces a Abril de haber ido mucho más lejos de lo pactado. «Nunca acepté que la usarais como responsable final». Abril abrió el bolso y sacó su teléfono.
¿Quieres que le enseñe cuándo lo supiste? Koldo perdió el color. Nekane no se movió. Abril mostró una conversación guardada donde él preguntaba qué ocurriría si una auditoría rastreaba las operaciones hasta la verdadera Nekane. La respuesta del coordinador era ambigua pero suficiente. La documentación estaba preparada para que cualquier revisión inicial apuntara a la identidad auténtica. Koldo había contestado 2 días después, no para denunciarlo, sino para exigir más dinero por el riesgo. El silencio de Nekane se volvió insoportable. Koldo intentó explicar que estaba ganando tiempo. Abril lo cortó. Estabas cobrando por callar. En ese momento, la última defensa emocional que Nekane había conservado dejó de existir. Nekane preguntó a Abril por qué aceptaba participar. La mujer no buscó una excusa noble. Dijo que necesitaba dinero al principio y que después descubrió que podía entrar en lugares donde jamás la habrían recibido con su propio nombre. Me gustó que me escucharan, admitió. Me gustó ver cómo personas poderosas me abrían puertas. Nekane respondió que aquellas puertas no se habían abierto para Abril, sino para una mujer inventada con una vida robada. La dureza de la frase hizo que Abril bajara la mirada. Koldo aprovechó para insistir en que podían destruir las pruebas y terminar todo antes de que nadie más resultara perjudicado. Nekane fingió considerarlo. Luego preguntó a Abril si conservaba los mensajes originales y los registros de pago. Koldo giró la cabeza. ¿Para qué quieres saber eso? Nekane sonrió por primera vez, pero no había afecto en aquella sonrisa. Porque alguien tiene que contar la historia completa, respondió Nekane. Abril la observó unos segundos y comprendió antes que Koldo lo que estaba ocurriendo. Sacó el teléfono y dijo que guardaba copias fuera de la aplicación cifrada porque nunca había confiado en quienes la contrataron. Koldo se levantó. No vas a hacer esto. Abril también se puso en pie. Tú ibas a dejarme a mí con todo cuando esto explotara. Nekane miró a ambos y entendió que el plan de Koldo se había sostenido durante meses, gracias a una idea sencilla. Cada persona implicada creía que el resto tenía más que perder que ella, pero esa ventaja desaparecía si quienes habían sido usados dejaban de protegerlo. Abril comenzó a enviar archivos al contacto seguro que Oriol había preparado. Koldo intentó arrebatarle el móvil, pero Nekane se interpuso y le ordenó que no la tocara. En el auricular oculto bajo el cabello, Nekane escuchó la voz de Oriol: «Ya está entrando todo». No respondió. Abril envió capturas de transferencias, audios, instrucciones y fotografías de documentos. Oriol comenzó a distribuir copias a los destinatarios acordados para evitar que una sola persona pudiera borrar el rastro. Koldo comprendió entonces que la reunión no era una negociación. «Me has tendido una trampa», dijo mirando a Nekane. Ella negó con una serenidad que no sentía. «No. Te he dado la oportunidad de decir la verdad sin que yo supiera cuánto podía demostrar. Tú elegiste cada palabra». Koldo intentó recordarle los años juntos, las noches difíciles, el dinero que habían ahorrado la boda. Nekane lo miró y descubrió que aquellos recuerdos seguían siendo reales. Precisamente por eso dolían. La traición no borraba el amor que había existido, solo demostraba que no había sido suficiente para impedirle venderla por partes. Koldo bajó la voz. «Yo te quería». Nekane sintió por fin que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Tal vez sí, pero cuando tuviste que elegir entre protegerme y protegerte, elegiste sin mí». Abril guardó el teléfono y se apartó de él. Ya no parecía la mujer segura que había entrado bajo un nombre ajeno, sino alguien consciente del peso de sus propias decisiones. Dijo que cooperaría si eso impedía que toda la responsabilidad terminara sobre ella. Nekane no le ofreció perdón. «Cooperar no borra lo que hiciste». Abril asintió. «Lo sé». Aquella respuesta fue la primera frase que Nekane escuchó de ella sin una identidad prestada detrás. No era redención, pero sí el comienzo de una verdad. Koldo, en cambio, seguía mirando la puerta, como si todavía buscara una salida que no exigiera enfrentarse a sí mismo. Cuando regresó a casa, Nekane no habló con Koldo. Él había tomado otro camino después de abandonar la cafetería, y Oriol le había pedido que no destruyera ni moviera nada relacionado con los documentos. El piso parecía igual que siempre: 2 tazas en el fregadero, una chaqueta de Koldo sobre una silla y una lista de tareas de la boda pegada en la nevera.
Nekane se quedó mirando aquella lista hasta que las palabras dejaron de tener significado. Después fue al dormitorio. Abrió la pequeña caja donde guardaba recuerdos y sacó el anillo de compromiso. Lo sostuvo unos segundos bajo la luz. No lo arrojó, no lo rompió. No necesitaba convertir el final en un gesto espectacular. Simplemente se lo quitó y caminó hasta la mesa donde había dejado el teléfono antiguo con la fotografía del balcón abierta en la pantalla. Colocó el anillo junto al móvil. Durante años había pensado que uno simbolizaba el futuro y el otro guardaba recuerdos sin importancia. Ahora, ambos objetos contaban otra historia. El anillo representaba una promesa que Koldo había vaciado cada vez que vendía un detalle de su vida, y aquella fotografía mostraba el momento exacto en que algo íntimo comenzó a convertirse en mercancía. Nekane se sentó frente a ellos mientras amanecía sobre Valencia. No sabía todavía qué consecuencias legales llegarían, cuántas personas habían recibido su documentación, ni cuánto tardaría en limpiar su nombre. Pero por primera vez desde que vio su propia cara en el teléfono de Oriol, el miedo no era la emoción dominante. Había dolor, humillación y una tristeza profunda. Sí, pero también una certeza nueva. Nadie volvería a decidir en secreto qué parte de Nekane Soler podía usarse, venderse o sacrificarse. A las 7:12 de la mañana, el teléfono de Nekane comenzó a vibrar sobre la mesa, justo al lado del anillo, que ya no llevaba puesto. Había dormido menos de una hora. Oriol le explicó que los archivos enviados por Abril permitían reconstruir transferencias, mensajes y accesos utilizados durante meses. Pero también demostraban algo esencial. Varias operaciones atribuidas a Nekane habían ocurrido mientras su taxi registraba servicios en distintos puntos de Valencia. Por primera vez, la tecnología que había servido para vigilar sus movimientos se convertía en una defensa. Tus rutas, tus cobros y tus horarios coinciden entre sí, dijo Oriol. No solucionan todo, pero hacen muy difícil sostener que tú estabas en esos eventos. Nekane miró el anillo inmóvil bajo la luz del amanecer. Su vida cotidiana, aquella que otros habían considerado suficientemente sencilla como para robarla, acababa de convertirse en la prueba de que ella seguía siendo dueña de su propia historia. Durante las horas siguientes, Nekane reunió facturas, registros de turnos, comunicaciones laborales y movimientos bancarios. Cada documento parecía insignificante por separado, pero juntos formaban una línea temporal imposible de reconciliar con la falsa Nekane que había recorrido recepciones privadas. Oriol insistió en que no borrara conversaciones ni modificara archivos, incluso aquellos que le resultaban dolorosos. Ella obedeció. La fotografía del balcón permaneció guardada como evidencia, aunque cada vez que aparecía en la pantalla sentía la misma punzada. Después llegó una llamada de Abril. La voz de la mujer sonaba muy distinta a la que Nekane había escuchado en los eventos. «Quiero entregar todo», dijo. Nekane guardó silencio. Abril añadió: «No te estoy pidiendo que me perdones. Sé que acepté usar tu nombre». Nekane respondió con calma: «Entonces empieza por no volver a hablar como si lo que hiciste hubiera sido solo un trabajo. Era mi vida». Abril aceptó colaborar de manera formal. Entregó copias de los pagos recibidos, instrucciones para memorizar detalles personales y mensajes donde Koldo enviaba fotografías, documentos y fragmentos de conversaciones privadas. También explicó que al principio le habían asegurado que la identidad solo serviría para obtener acceso a determinados círculos donde la discreción valía más que la fama. Con el tiempo, las exigencias aumentaron. Primero tuvo que repetir historias personales. Después, utilizar firmas. Más tarde llegaron las operaciones financieras. Cuando entendí que querían dejar un rastro completo con tu nombre, ya había cobrado demasiado y sabía demasiado, confesó. Nekane no sintió compasión inmediata. Comprendía el miedo de Abril, pero también sabía que cada paso había implicado una elección. Tú podías haber parado antes, dijo. Abril respondió: sí. Esa palabra sencilla tuvo más peso que cualquier intento de justificarse. Era la primera vez que asumía responsabilidad sin esconderse detrás de nadie.
Los investigadores confirmaron posteriormente que la estructura había sido diseñada para hacer que una revisión superficial condujera hasta la verdadera Nekane Soler. El plan dependía de algo muy simple que ella tardara en darse cuenta. Mientras continuara trabajando, pagando sus facturas y preparando su boda, otra mujer podía construir paralelamente una identidad financiera bajo el mismo nombre. Koldo había proporcionado el elemento más valioso de todos, la autenticidad. No había creado cada movimiento ni controlado a todas las personas implicadas, pero había suministrado la materia prima que permitía que Abril respondiera como una persona real. Cuando comprendió que el fraude podía terminar señalando directamente a Nekane, no denunció lo ocurrido. Pidió más dinero y trató de protegerse. Aquella parte quedó respaldada por mensajes que Abril había conservado. Ya no era una sospecha de una prometida herida. Era una secuencia documentada de decisiones. Nekane tuvo que declarar durante horas. Le preguntaron por su relación con Koldo, por la forma en que compartían dispositivos, por los documentos que había firmado y por las veces que él había tenido acceso a sus cuentas o fotografías. Cada respuesta parecía obligarla a revisar su historia de amor desde una perspectiva distinta. Sin embargo, se negó a convertir todos los recuerdos en mentira. Cuando le preguntaron si Koldo la había manipulado desde el principio, Nekane respondió que no lo sabía y que no quería inventar una intención retrospectiva para hacer más sencillo el dolor. Hubo años buenos, explicó. El problema no es que todo fuera falso. El problema es que cuando tuvo que decidir qué valía más, su seguridad o la mía, tomó una decisión que yo no conocía. Al terminar, Oriol la esperaba fuera. No intentó abrazarla. Solo le ofreció un café y caminó a su lado en silencio. Durante los días siguientes, varias personas que habían tratado con Abril fueron llamadas para confirmar dónde y cuándo la habían conocido. Algunos reconocieron que jamás habían comprobado personalmente si la mujer frente a ellos coincidía con la identidad real. Otros admitieron haber confiado porque los datos internos eran demasiado precisos para parecer falsos. Esa negligencia ayudó a esclarecer cómo el engaño había avanzado tanto. La documentación de Nekane fue revisada y separada progresivamente de las operaciones fraudulentas. No ocurrió de manera instantánea, y eso fue quizá lo más difícil de aceptar. Recuperar un nombre requería más tiempo que robarlo. Nekane continuó conduciendo mientras las verificaciones seguían su curso. Al principio, cada notificación del teléfono le provocaba un sobresalto. Después, empezó a recuperar hábitos pequeños, ajustar los espejos, anotar gastos, comprar café en el mismo lugar de siempre. La normalidad regresaba lentamente, pero ya no significaba ingenuidad. Koldo intentó llamarla durante 3 días. Nekane no respondió. Después recibió un mensaje breve. Necesito verte una vez, no para convencerte de nada. Ella estuvo a punto de borrarlo. Oriol le dijo que no tenía obligación alguna de aceptar, y Nekane agradeció que no intentara decidir por ella. Finalmente accedió a encontrarse con Koldo en un lugar público a plena tarde. Llegó sin el anillo. Él ya estaba allí y parecía haber envejecido en pocos días. No intentó tocarla cuando se acercó. Gracias por venir, dijo. Nekane se sentó frente a él. Tienes 10 minutos. Koldo bajó la mirada hacia sus manos. Durante unos segundos pareció buscar la versión adecuada de los hechos, pero quizá comprendió que ya no quedaba ninguna. No voy a decirte que fui inocente, comenzó. Nekane respondió, eso nos ahorrará tiempo. Koldo confesó que al principio el dinero le había parecido fácil y que se había convencido de que nadie sufriría. Después, cuando Abril empezó a ser utilizada para operaciones más arriesgadas, creyó que aún podía abandonar sin denunciar. Cada vez que intentaba salir, pensaba que si hablaba perdería el trabajo, la boda, y posiblemente acabaría respondiendo por lo que ya había hecho. Nekane lo observó con una tristeza serena. Y para conservar esas cosas, permitiste que yo pudiera perder mucho más. Koldo asintió. No había defensa. Luego dijo lo que probablemente llevaba días intentando formular. Te quise de verdad. Nekane sintió que esa frase todavía podía hacerle daño porque sabía que quizá era cierta. No dudo de que sintieras algo real, pero amar a alguien no sirve de mucho si cuando llega el miedo conviertes a esa persona en el precio de tu salida.
Koldo sacó del bolsillo una fotografía impresa de ambos durante un viaje antiguo, pero Nekane no la tomó. Él explicó que no pretendía pedir otra oportunidad. Solo quería que ella supiera que los años compartidos no habían sido una actuación. «No necesito destruir todo lo que fuimos para poder irme», respondió Nekane. «Eso sería darte demasiado poder incluso ahora». La frase pareció desarmarlo. Ella sacó entonces el anillo que había llevado guardado en una pequeña bolsa y lo dejó sobre la mesa. Koldo miró el objeto sin tocarlo. «¿De verdad se termina así?», preguntó. Nekane negó lentamente. «No. Se terminó cuando supiste que podían usar mi nombre para dejarme con la culpa y elegiste callar. Hoy solo estoy devolviendo algo que dejó de representar lo que prometía». Se levantó antes de que él pudiera contestar y salió sin mirar atrás. No hubo una escena espectacular. Koldo no cayó de rodillas. Nekane no gritó y nadie aplaudió. Sin embargo, mientras caminaba hacia su taxi, sintió que acababa de atravesar la parte más difícil de toda la historia. Durante semanas había imaginado que recuperar el control significaría demostrar su inocencia ante otras personas. Ahora comprendía que también significaba dejar de negociar internamente con la versión de Koldo que todavía amaba. Podía aceptar que había existido ternura entre ellos y, al mismo tiempo, reconocer que la traición había hecho imposible continuar. Subió al coche, apoyó las manos en el volante y respiró. En el espejo retrovisor vio a Koldo salir del local y quedarse quieto en la acera. Nekane no arrancó para huir. Esperó hasta que el semáforo cambió, puso primera y condujo con la calma de quien ya no necesita que el otro entienda su decisión. La colaboración de Abril permitió cerrar varias conexiones que hasta entonces parecían aisladas. Ella aceptó responder por su participación y dejó de presentarse como una víctima de Koldo. En una última conversación con Nekane, pidió permiso para decir algo antes de que sus caminos se separaran. «Durante meses, pensé que tu nombre era solo una herramienta», confesó. «Luego te vi entrar en aquella cafetería y entendí que detrás de cada documento había alguien que iba a tener que limpiar lo que yo ensuciara». Nekane respondió que habría preferido que comprendiera eso antes. Abril asintió. «Yo también». No hubo abrazo ni promesa de amistad. Nekane no necesitaba transformar el daño en una reconciliación artificial para cerrar la herida. Le bastaba saber que Abril finalmente hablaba con su propia voz y que asumir las consecuencias era responsabilidad suya, no un favor concedido a la mujer cuya identidad había utilizado. Semanas después, Nekane recibió la confirmación de que las principales operaciones fraudulentas habían quedado formalmente desvinculadas de su actividad real. Todavía tendría que corregir registros y vigilar durante algún tiempo cualquier intento de utilizar sus datos, pero el peligro inmediato había terminado. Aquella tarde se quedó dentro del taxi sin arrancar y leyó el documento 2 veces. Pensó que lloraría de alivio, pero lo primero que sintió fue cansancio. Después llegó algo más tranquilo, una sensación parecida a recuperar una habitación después de que un extraño hubiera vivido dentro. Su nombre seguía siendo el mismo de siempre, pero ahora comprendía su peso. Nekane Soler no era solo una combinación escrita en documentos, era cada turno trabajado, cada decisión tomada, cada error que le pertenecía y cada recuerdo que nadie tenía derecho a vender como si fuera un archivo descargable. Oriol dejó de llamarla por motivos profesionales cuando el caso dejó de necesitar su participación directa. Durante varios días, Nekane notó aquella ausencia más de lo que esperaba. Habían pasado de ser 2 desconocidos encerrados en un taxi a compartir uno de los periodos más extraños de su vida, pero ella no quería confundir gratitud con dependencia. Por eso no lo buscó. Una tarde después de terminar un servicio, recibió una solicitud de recogida con un destino cercano. Cuando se detuvo, Oriol abrió la puerta trasera y sonrió. No llevaba carpeta portátil ni teléfono en la mano. Nekane arqueó una ceja. «Otra investigación». Él negó. «Esta vez solo necesito que me lleven a tomar un café». Ella señaló el asiento delantero. «Entonces siéntate ahí. Me pone nerviosa verte siempre por el retrovisor». Oriol obedeció sin discutir y por primera vez ambos se rieron de algo relacionado con aquella noche.
Durante el trayecto, Oriol le contó que había pasado varias veces cerca del taxi sin decidirse a llamarla. No quería convertirme en otro hombre que apareciera en tu vida diciendo que sabe lo que necesitas, explicó. Nekane lo miró brevemente y después volvió la atención a la carretera. Eso te coloca por encima de la media últimamente. Oriol sonrió, pero no aprovechó la broma para acercarse más. Al llegar a una cafetería, preguntó si ella tenía tiempo después del turno. Nekane consultó el reloj. 20 minutos. Él respondió que 20 eran suficientes para un café. No hubo promesas románticas ni declaraciones grandiosas. Nekane agradeció precisamente esa ausencia, después de una relación donde las palabras habían sido utilizadas para cubrir decisiones secretas. La sencillez de alguien que preguntaba, en lugar de asumir, le parecía una forma inesperada de intimidad. Pasaron los meses. Nekane continuó conduciendo, pero modificó muchas cosas en su vida. Cambió accesos, separó cuentas, aprendió a revisar permisos digitales y dejó de firmar un solo documento sin leerlo completo. No lo hacía porque hubiera decidido desconfiar de todo el mundo. Lo hacía porque había entendido que establecer límites no era una acusación, sino una forma de cuidado. Algunas noches tomaba café con Oriol después del trabajo, otras no. Ninguno intentó poner un nombre apresurado a la relación que estaban haciendo. A Nekane le gustaba que pudiera decir, hoy prefiero irme a casa, sin tener que explicar nada. También aprendió que confiar de nuevo no significaba olvidar lo ocurrido. Significaba permitir que las personas nuevas demostraran con hechos que podían respetar los espacios que otras habían invadido. Un domingo por la mañana, Nekane encontró por casualidad una copia impresa de la fotografía del balcón entre los documentos que debía archivar. Durante varios segundos contempló aquella versión de sí misma, con la taza azul entre las manos. Antes la imagen le provocaba rabia, porque representaba el instante en que su intimidad había dejado de pertenecerle. Esta vez observó otra cosa. La mujer de la foto no sabía lo que ocurriría semanas después, pero seguía siendo ella. No la versión que Abril interpretó, ni la identidad financiera que otros construyeron. Nekane guardó la imagen en un sobre distinto, no como recuerdo de Koldo ni como evidencia del fraude, sino como prueba de algo mucho más sencillo. Incluso cuando alguien toma una fotografía, un nombre o una historia, no adquiere el derecho a decidir lo que esa vida significa. Aquella misma tarde, antes de comenzar el turno, Nekane limpió el parabrisas, colocó el teléfono en su soporte y ajustó el espejo retrovisor. Durante un momento vio su propio rostro reflejado. La primera noche de aquella historia había utilizado ese espejo para vigilar a Oriol porque creía que el peligro estaba sentado detrás de ella. Después había descubierto que la amenaza más profunda podía venir de alguien a quien había permitido entrar mucho más cerca. Ahora el espejo ya no representaba miedo. Le recordaba que mirar hacia atrás podía ser necesario, pero que nadie debía conducir una vida observando únicamente lo que había dejado detrás. Nekane sonrió. Apenas encendió el motor y aceptó una nueva carrera. Antes de arrancar, el pasajero preguntó, «¿Usted decide la ruta?» Nekane miró la carretera y respondió con serenidad, «Esta vez, sí».